Adelante, Janet. Sí, buenas noches nuevamente a todos. Hoy nos acompaña Moisés Sepúlveda. Él es jefe de exportación del grupo de exportaciones y es abogado, profesional en comercio exterior y magíster en derecho público. Pues sí, por ustedes conocida la amplia experiencia en aduanas y en todas las normas que tienen que ver con la parte aduanera. Moisés, dale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Me confirman, por favor. ¿Se está viendo la presentación? Sí, Voy a ponerla en modo presentación, a ver si se ve mejor. ¿Ya se está viendo en modo presentación? sí, Moisés, Sí, ya está Moisés, viendo. se ve en presentación. Bueno, perfecto. Bueno, ahí ofrezco disculpas porque pues no he tenido tiempo de cambiar el fondo, el fondo de la pantalla, pero bueno, son las presentaciones que tengo preparadas tanto para la DIAN como para la organización. Lo primero es hacer una claridad y es que hoy, el día de hoy, vamos a repasar lo que ya hemos visto en clases del año pasado, porque me interesa mucho que en la próxima sesión miremos un tema muy de moda, que se trata del decreto 920, que es toda la parte sancionatoria aduanera y de decomiso de mercancías. Pero conversando con los compañeros de la organización sindical, con los miembros de junta, encontramos pertinente no iniciar de una vez con el régimen sancionatorio, sino dar un pequeño repaso el día de hoy para que dentro de 8 días no estemos como muy perdidos. Entonces, hoy de pronto esta clase va a ser un poco más rápida, pero bajo el supuesto de que ya la gran mayoría de ustedes vieron estos temas en la sesión pasada. Si no, tendremos más adelante oportunidad de verlos en más detalle, pero queremos hacer un repaso primero sobre esos antecedentes de la regulación aduanera, sin dejar de mencionar los principios que es de alguna manera la columna vertebral de la regulación aduanera. Pasar rápidamente por la obligación aduanera, que es la que define como tal los procesos, los procedimientos, y vamos a ver luego más en detalle que la obligación aduanera es la que genera las conductas que llevan a los usuarios aduaneros a tipificar sanciones. Vamos a ver muy rápidamente los regímenes aduaneros, casi que meras definiciones. Ahorita no nos vamos a centrar en ejemplos, sino solo en definiciones del régimen de importación, exportación y tránsito aduanero, y vamos a mirar a ver si alcanzamos a hablar un poquito de la introducción al régimen sancionatorio. ¿Por qué introducción? Porque el régimen sancionatorio, como le digo, le vamos a dedicar un poco de más tiempo. Yo en estos momentos no, digamos que no estoy viendo el panel de preguntas ni quién me levanta la mano. No sé, Liliana o Janet, si tienen alguna pregunta me van indicando porque acá no me daría cuenta si alguien levanta la mano. Entonces, me pueden ayudar con este tema. Bueno, vamos a ver qué pasa que no me está dejando continuar con la... Bueno, ahí sí. Bueno, ya para iniciar un poco con la regulación aduanera como tal, vamos a mirar que esa regulación aduanera tiene unos antecedentes. De pronto, para los que son abogados, esto va a ser bastante comprensible hablarles de la pirámide de Kelsen.
pero quienes no lo son, la pirámide de Kelsen es simplemente una jerarquía de normas, donde en la parte de la cúspide tenemos las normas de mayor jerarquía, que es obviamente la Constitución Nacional, y si cada uno de manera muy juiciosa revisa el artículo 150, los literales B y C, y el artículo 189, numeral 25, nos damos cuenta que ahí están las competencias del Congreso para expedir las normas y leyes que regulan el comercio exterior, pero también la competencia que tiene el gobierno nacional para ejecutar estas normas. Es el Ejecutivo, es el que expide los decretos. Entonces de ahí viene esa norma de normas que es la Constitución Política. Sin embargo, no dejemos de lado que estamos hablando de la norma nacional, pero esta norma nacional depende directamente de la norma de normas a nivel internacional, que es el Convenio de Kioto revisado. Si ustedes van a hacer un estudio ya un poco más de derecho internacional, de derecho comparado, nos encontramos con que el Convenio de Kioto revisado y todos los estándares internacionales de normas que expide la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial del Comercio, de alguna manera se han venido incrustando o incluyendo en nuestra regulación nacional. Entonces, si comenzamos por un ámbito internacional, empezamos con el Convenio de Kioto revisado, y seguimos ya nacionalmente con la Constitución Política, que es la que de alguna manera delinea nuestro ordenamiento jurídico aduanero. Pero antes habían unos antecedentes, valga la redundancia, de las normas que ha tenido Colombia sobre aduanas, las normas anteriores a la Constitución del 91, tenemos normas desde 1971, pero realmente es la Constitución del 91 con la ley séptima de la apertura económica la que da inicio a este marco normativo basado en la Constitución del 91. Y fíjese cómo hemos sido o cómo el legislativo ha sido tan lento en atender los estándares internacionales, en atender convenio de Kioto convenio de Kioto revisado y las directrices de la OMA, que solo hasta el 2013 se viene a expedir una ley marco de aduanas, la ley 1609 de 2013. Colombia ha sido bastante lento en ir adoptando estas directrices internacionales. Porque teníamos, quienes son aduaneros, saben que teníamos un decreto 2685 que cada vez fue quedando con más inseguridad jurídica de acuerdo a la cantidad de conceptos que salían, que posteriormente se dieron otros decretos que no duraron mucho, porque primero se expidió el decreto y después se pensaba en una aplicación escalonada. Esto no dio resultado, por eso fue necesario que el gobierno nacional en el 2019 sacara una especie de salvavidas a la regulación aduanera que estaba llena de una cantidad de inseguridad jurídica, porque unas normas estaban vigentes con el decreto 390 del 2016, otras con el 2685, unas empezaban a regir 4 años después, otras empezaban a regir cuando estuviera el sistema informático aduanero listo. Entonces, definitivamente fue una época que la llamo yo de penumbra aduanera. Entre el 2016 y el 2019,
casi que ni los funcionarios aduaneros sabíamos qué era y lo que estaba vigente y qué no estaba vigente. Por eso se expide el decreto 1165 de 2019, que de alguna manera lo que trata es de generar seguridad jurídica frente a lo que está vigente. Este decreto 1165 del 2019, que fue regulado por la resolución 46 del 2019, sigue todavía teniendo muchas fallas, sigue teniendo muchos vacíos normativos y sobre todo sigue teniendo ausencia de aplicabilidad en muchos casos de convenio de Kioto revisado. Este decreto tiene que ser modificado, tiene que ser adaptado netamente a los estándares internacionales. Se le han hecho algunas actualizaciones muy urgentes, como por ejemplo el decreto 360 del 2021 y la resolución 39 del 2021, han venido actualizando este 1165, pero de todas maneras nuestra regulación aduanera está quedada a los estándares internacionales. Es por esto que se está llevando a cabo un proyecto de nueva regulación aduanera, una regulación aduanera que esté a la par con unos nuevos sistemas informáticos aduaneros. En este momento se está llevando todo un proceso liderado por la Dirección de Aduanas, con las diferentes subdirecciones, para sacar a regir una nueva regulación aduanera, pero una nueva regulación aduanera que también comience una vigencia al mismo tiempo con un nuevo sistema informático aduanero. Tengo entendido que esta regulación aduanera está muy avanzada, que solo están haciendo los ajustes, últimos ajustes para de alguna manera unirlo al nuevo sistema informático aduanero y poderlo sacar en vigencia. Tengo entendido que para el próximo año, pero mientras tanto y para el concurso necesariamente las preguntas tendrán que ser del marco aduanero que está vigente, que es el decreto 1165 del 2019 modificado por el decreto 360 del 2021 y la resolución 46 del 2019 modificada por la resolución 39 del 2021. Y hago claridad, a esto se le tiene que agregar un decreto ley, un decreto con fuerza de ley expedido por el gobierno nacional, que es el decreto 390 de junio del 2021, que es el régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio aduanero anterior, que está incluido en el decreto 1165 en los títulos 13, 14, si no estoy mal, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado se pronunció al respecto y dijo que el gobierno nacional no era competente para expedir un régimen sancionatorio aduanero, y le dio plazo para que el Congreso de la República expidiera una ley que estableciera el régimen sancionatorio aduanero. Pues realmente directamente el Congreso de la República no lo hizo, pero sí le otorgó facultades extraordinarias al presidente para expedir este decreto con fuerza de ley. Entonces, aquí en esta pirámide nos hace falta el decreto 390, que es el nuevo, el 390 no, perdón, el decreto 320, que es el nuevo régimen sancionatorio aduanero. De este nos vamos a ocupar un poco más, más adelante, y también la resolución reglamentaria. Entonces, con esta pirámide de Kelsen, donde estamos dándole la jerarquía de normas aduaneras, continuamos dando algunas claridades. Y es que en materia de derecho y obviamente en materia de derecho aduanero, tenemos unas bases, unos pilares, unos principios que sumados a las definiciones tienen que ser el punto de partida para la regulación aduanera.
Eh, Puede que en algún momento un funcionario aduanero se encuentre con un vacío en una norma y que no sepa cómo decidirla. Y nosotros los funcionarios de la DIAN tenemos la tendencia a que ante un vacío nos vamos a buscar una doctrina aduanera, que para nosotros normalmente esa doctrina está en los conceptos que expide la subdirección jurídica de la DIAN. Pero si nosotros fuéramos a hacer una rigurosa aplicación del derecho aduanero, nosotros antes de acudir a esa doctrina aduanera, debiéramos de aplicar las normas de interpretación que establece el derecho. Y hay una norma fundamental que no solamente es del derecho aduanero, es de todos los tipos de derecho. Son normas generales del derecho. Y es que los principios tienen que servir de fuente primordial para la interpretación. Y aquí tenemos, además de unos principios, unas definiciones que nos sirven para interpretar la regulación aduanera. Y tenemos una gran amalgama de principios. Fíjese que tenemos pues los principios del CEPACA, que son muy conocidos por todos los abogados y por la gran mayoría de los funcionarios. Tenemos, además de eso, los principios de la Ley Marco de Aduanas, la Ley 1609-2013. Tenemos todos los principios generales del derecho, incluso los del derecho probatorio, y tenemos muy concretamente unos principios aduaneros de eficiencia, de favorabilidad, de justicia, de prohibición de doble sanción por una misma infracción, de seguridad y facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior, principio de tipicidad, principio de analogía, principio de prevalencia aerosustancial. Este principio se repite en la ley marco y en los aduaneros, más los principios del decreto, del decreto ley del nuevo régimen sancionatorio, decreto 920. Mire toda la cantidad de principios que tenemos. Y los funcionarios públicos somos temerosos en aplicar principios. Y yo es una cantaleta muy personal. Digamos que lo digo de manera muy coloquial, cantaleta. ¿Por qué? Porque mire toda la fuente del derecho que tenemos acá para tomar una decisión. Y sin embargo, muchas veces nos quedamos cortos esperando una doctrina que no hemos podido encontrar o esperando una orden de superior jerárquico que seguramente no la va a dar porque no va a dejar un rastro de una directriz, en fin, pero nosotros tenemos toda la potestad para hacer y dar aplicabilidad a los principios, interpretar las normas aduaneras con base en los principios, los casos de difícil solución, aplicarle los principios, porque en realidad una norma aduanera que vaya en contra de un principio, llámese aduanera, llámese de la ley 1609 o del mismo CEPACA, y obviamente una norma aduanera que vaya en contra de los principios constitucionales, pues puede ser absolutamente inaplicada, porque tenemos la excepción de principialidad. La excepción de principialidad es ese mandato que nos conlleva a que en el momento en que nosotros tengamos que tomar una decisión y nos tengamos que apartar de una norma por que la encontramos de alguna manera inaplicable, echemos mano de los principios. O nos tengamos que apartar de una decisión que resulta abiertamente injusta para el administrado, echemos mano de los principios. Esa es la invitación que yo hago. Estos principios no solamente son para los aduaneros, los principios del CEPACA son para los compañeros tributaristas.
Los principios constitucionales son para todos. Los principios especiales del derecho probatorio son para los compañeros tributaristas, para los aduaneros, para los cambiarios, para los, en fin, para los que trabajan con el tema de tributación internacional, para todos. Entonces, bajo estos presupuestos es que vamos a abordar algunos temas muy rápidos, como por ejemplo esos principios, más las definiciones que están en el artículo 3º del decreto 1165 nos van a ayudar a aclarar muchas cosas. Han habido definiciones muy complejas como análisis integral en control previo, simultáneo, posterior, que ha sido cuestión de muchos análisis de la jurisprudencia. Aquí solamente les estoy referenciando en estas presentaciones cuánta materia gris se le ha dedicado a estas definiciones, y han salido conceptos que nos dicen que es análisis integral, porque el análisis integral lo han tratado de una manera, de otra manera, los usuarios lo interpretan a su favor, la administración lo ha interpretado de otra manera. Ese análisis integral tiene que ver con la definición de mercancía diferente, el tema, por ejemplo, de los efectos personales ha sido cuestión de doctrina. El tema de trámite aduanero se tuvo que aclarar, porque antes decía formalidades aduaneras, y ese tema de formalidades aduaneras era supremamente ambiguo, tan abierto que daba posibilidades a muchas cosas. Entonces vemos cómo estas definiciones se han tenido que decantar a nivel de que la regulación aduanera se ha actualizado con el decreto 390, perdón, con el decreto 1165 vino a actualizar muchas cosas del decreto 390, y después del 1165 algunas cosas se puntualizaron en la resolución 46. Y tenemos que echar mano de todas estas definiciones, porque, por ejemplo, cuando se va a hacer un proceso de aprehensión y decomiso de mercancía, lo primero que tenemos que tener muy claro que es una mercancía presentada, porque si una mercancía se considera presentada, el solo hecho de que esté bajo esta consideración posibilita la legalización de esa mercancía, de que se presente una declaración de legalización con pago de rescate. En fin, entonces yo los invito a que de manera muy particular, muy puntual, miremos el artículo 2 y el artículo 3 del decreto 1165, que establece los principios, que establece las definiciones, y que tengamos de verdad muy claro que este es el punto de partida para la interpretación de la regulación aduanera. Ahora, bajo este primer acercamiento a un derecho aduanero, vamos a delimitar de alguna manera la obligación aduanera. Y es que la obligación aduanera está presente en todo momento y en todo lugar. Yo no importo, yo no exporto, entonces yo no soy obligado aduanero. Claro que es obligado aduanero, porque es que la obligación aduanera es para quienes directamente realizan operaciones de comercio exterior, o quienes indirectamente hacen uso de mercancías que pasó por un procedimiento aduanero. Entonces, los obligados son directos y son obligados indirectos. Si usted compró un Lamborghini y va para la costa a sus vacaciones en su carro de lujo importado, claro que es obligado aduanero. ¿Por qué? Porque usted en estos momentos está haciendo uso de una mercancía que debió haber
superado todos los trámites aduaneros para que estuviera en libre disposición en el país, para poder ser usada o consumida. Entonces, obligados aduaneros, de alguna manera, somos todos. Todos estamos usando un celular que normalmente es importado. Consumimos alimentos importados, bienes, ropa, electrodomésticos. Somos obligados indirectos, pero obviamente antes de nosotros están esos obligados directos, los que debieron haber realizado la operación de importación o de exportación. ¿Y cómo la realizaron? A través de unos trámites aduaneros. Unos trámites aduaneros que si son de importación normalmente estuvo sujeta a un pago de tributos aduaneros o de unas tasas, de unos recargos y en algunos casos de algunas sanciones. Entonces, hay unas obligaciones en la importación y en la exportación de mercancías. Y los obligados aduaneros directos que importan tienen ya unas obligaciones definidas. Y ojo, estas obligaciones definidas están directamente ligadas, más adelante lo vamos a ver, al régimen sancionatorio, a que el incumplimiento de estas obligaciones los va a llevar a que se les imponga una sanción cuando incurran en la comisión de una conducta, bien sea omitiva o bien sea de hacer, una obligación de hacer, y que de alguna manera no está cumpliendo con las obligaciones aduaneras. Entonces, los importadores deben siempre conservar los documentos soportes de esas operaciones de comercio exterior, presentar esas declaraciones de importación, esas declaraciones de valor de las mercancías cuando lo tengan que hacer. Obviamente, cancelar los tributos aduaneros, los intereses, las sanciones, conservar esos documentos durante el tiempo que establece la regulación aduanera. De todas maneras, el importador siempre sea que actúe directamente o a través de un agente aduanero. También vamos a ver que es que el importador muchas veces no es declarante, sino solo importador. El declarante es el que suscribe las declaraciones aduaneras. Entonces, cuando lo hace a través de un declarante, él no se deshace de sus obligaciones, él es solidariamente obligado con el declarante, es decir, con la agencia de aduanas. Entonces, el importador cuando realiza esas operaciones de importación directamente, tiene que facilitar las operaciones de comercio exterior, tiene que asistir a las inspecciones, tiene que suscribir las operaciones aduaneras. Reitero, cuando lo hace directamente, algunas obligaciones de estas se pasan al agente aduanero, a la agencia de aduanas, cuando el importador hace uso de una agencia de aduanas. Y el exportador como tal, entonces, tiene las responsabilidades propias del régimen de exportaciones. Y hay unas responsabilidades muy rigurosas en materia de origen. Como sabemos, las exportaciones no generan tributos aduaneros. ¿Por qué? Porque es que las exportaciones antes lo que hace es aportar a la balanza comercial del país. Recuerden que la balanza comercial se mide por las importaciones y por las exportaciones. Y un país rico, realmente una de sus características es que tiene su balanza comercial en superávit. Son mayores las exportaciones que las importaciones. Entonces, en este sentido, el país lo que busca es, pues a ratos es como difícil que el país llegue a este nivel de superávit en balanza comercial, pero por lo menos a buscar un equilibrio de balanza comercial, por lo menos que las importaciones y las exportaciones estén equilibradas. Y para que un país tenga lo más equilibrado posible esta balanza, lo ideal es que solo importe esos bienes que no se producen en el país o que importe materia prima
que importe bienes de capital que aporten a un proceso productivo para generar exportaciones. Entonces, en exportaciones, el régimen de exportaciones es mucho más garantista, pero también tiene unas obligaciones, como les digo, muy relacionadas con las normas de origen, con expedir los certificados de origen cuando sea necesario, en las certificaciones juramentadas de origen, en la conservación de los documentos soportes, y tienen las obligaciones relacionadas con que las exportaciones salgan por las modalidades que deben ser. Nos estamos encontrando ahorita que algunos exportadores están enviando mercancía al exterior por modalidades que no son, y eso les está generando incluso aprehensiones de mercancía, porque ha habido una causal de aprehensión en exportaciones, que es sacar mercancía del país sin cumplir los trámites aduaneros. Entonces alguno dirá, solo hay aprehensiones y decomisos de mercancías en importaciones. Pues les cuento que no, también se aprende y también se decomisa mercancías en exportaciones. Y ya más adelante pues miraremos un poco cuáles son los casos en los que la autoridad aduanera tiene que practicar esta medida cautelar de aprehensión y posterior decomiso de las mercancías. Entonces, tanto en importaciones como en exportaciones, hay un momento en que nacen las obligaciones. En importaciones nace cuando la mercancía llega al territorio aduanero nacional, y el hecho generador como tal es eso, el ingreso, el traer mercancía del resto del mundo al territorio aduanero nacional, o de una zona franca al territorio aduanero nacional. Ahí nace. Y ese es el hecho generador, el ingresar mercancías. Y hay unos sujetos activos y unos sujetos pasivos. Están relacionados con quien paga el tributo aduanero, con quien declara. Hay una liquidación de tributos aduaneros, y en la liquidación de los tributos aduaneros tienen que haber conversiones monetarias, tienen que haber tasas de cambio, porque las mercancías llegan de muchos países donde obviamente se van a hacer negociaciones internacionales en diferentes monedas, en dólares, en euros, en yenes, en fin. Entonces van a tener que realizarse unas operaciones de conversión monetaria para pasar esas tasas de cambio a dólares y de dólares a moneda colombiana, a peso colombiano, porque los tributos aduaneros se liquidan en pesos colombianos, con alguna excepción de las importaciones temporales a largo plazo, que tiene un tratamiento un poco diferente, después lo miramos, pero eso hace parte de esa obligación aduanera de pagar los tributos aduaneros cuando la subpartida arancelaria así lo indique, cuando no haya una exoneración del pago de tributos aduaneros total o parcial porque se está acogiendo a un tratado de libre comercio, o cuando de pronto no se tenga que pagar por alguna norma especial, por algún tipo de salvaguardia, por algún tipo de regulación que establezca un pago diferenciado o el no pago de tributos aduaneros, que los hay dependiendo de si se usa una modalidad de importación como la importación con franquicia, donde está supeditada la existencia de alguna regulación que exime el pago de tributos aduaneros a determinadas mercancías por algunas circunstancias. El pago consolidado, que es un beneficio grandísimo que tienen los operadores económicos autorizados, los usuarios de trámite simplificado también lo tienen. Los usuarios de trámite simplificado es una figura relativamente nueva que vino a reemplazar a los UAPs, los usuarios aduaneros permanentes, y a los ALTEX, que tenían ese beneficio del pago consolidado. ¿Qué es el pago consolidado? Simplemente es
que las declaraciones aduaneras se pagan dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente. Entonces, fíjese, para una empresa que maneja unas cantidades de efectivo grandes, tener todo un mes disponible su caja para pagar los tributos aduaneros dentro de los 5 días hábiles siguientes es una ventaja muy, pero muy apetecida, por ejemplo, para que una empresa tenga pensado convertirse en operador económico autorizado. Esa es una de las ventajas. Y también hay una extinción de la obligación y está muy relacionada con el pago. En las exportaciones nace con la presentación de una solicitud de autorización de embarque. Solicitud de autorización de embarque, SAE. Y les hago claridad porque es que en las exportaciones hay varios pasos, perdón. Hay una SAE, que es una simple solicitud. Hay una autorización de embarque o una AE, que es cuando ya se le solicitó a la DIAN y ya la DIAN tiene dentro de su sistema informático aduanero una inspección pendiente por realizar, bien sea física, bien sea documental. Y hay un DEX. El DEX es la declaración de exportación, que es cuando la mercancía ya salió del territorio aduanero nacional. Es cuando el transportador ya certificó el embarque de esa mercancía, ya la mercancía va en camino al exterior, y eso es importante que lo tengamos muy claro, porque en el lenguaje popular uno dice, es que tengo un DEX, porque tengo en proceso una exportación, entonces presenté un DEX o voy a presentar un DEX. No, realmente el DEX es la declaración de exportación. Y la declaración de exportación es declaración como tal cuando ya la mercancía salió del país y ya el transportador certificó el embarque de esa mercancía. Mientras tanto, es una solicitud de autorización de embarque o una simple autorización de embarque, pero todavía no es un DEX. Y también en exportaciones se tiene un alcance en las obligaciones que llega hasta el pago de sanciones. Ahorita con el régimen sancionatorio vamos a ver que muchas sanciones se modificaron, algunas se eliminaron para ser un poco más garantistas, se incorporaron unas sanciones mínimas a las obligaciones aduaneras, y hay bastantes cambios en el régimen sancionatorio, pero que están de todas maneras ligados con estas obligaciones, tanto de los importadores como de los exportadores. Y el tránsito aduanero es un régimen que permite la circulación de una mercancía por el territorio aduanero nacional bajo control aduanero, bajo control. Es decir, a esta mercancía hay que someterla a un régimen de importación o de exportación posteriormente. Y es el régimen de tránsito aduanero. Permite que la mercancía viaje por el país, pero ojo, bajo control aduanero. Y este régimen también tiene sus propias responsabilidades, también tiene la declaración que le es propia del régimen de tránsito aduanero, donde se tiene que garantizar la finalización de ese régimen, porque cuando finaliza ese régimen es que se inicia el régimen de importación respectivo o incluso el régimen de exportación respectivo, pero este régimen de tránsito aduanero finaliza cumpliendo con todo lo que se encuentra establecido en el decreto 1165 para poder comprobar de que se hizo en el tiempo establecido y cumpliendo con todos los requisitos que establece el régimen de tránsito aduanero. En todos estos regímenes aduaneros hay unas obligaciones transversales, hay unas obligaciones de informar, hay unas obligaciones de facilitar las operaciones de comercio exterior, hay unas obligaciones relacionadas con todo lo que tiene que ver no solo con la DIAN, sino con el reporte de información a la
unidad de análisis financiero, a la UIAF, y bueno, esto es adicional pues a lo que hemos venido tratando. Bueno, si está pasando la diapositiva, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí, está pasando. Bueno, yo no sé, o todo está muy claro, o todo está muy confuso, pero no me han hecho como todavía ninguna pregunta. Es que tú explicas muy clarito, entonces uno te logra entender. Ay, gracias, gracias. De pronto Bueno, puede ser un poquito difícil para los que no tienen ninguna terminología de aduanas. Ahí sí, debe de ser un todas poquito maneras, complejo. de Sí, todas claro, maneras, ¿verdad? vamos vea, yo de todas maneras voy a seguir con la presentación. ¿Cómo vamos? Seguramente no vamos a terminar esa parte introductoria hoy, porque es que hablar de todos los regímenes en una sola clase es un poco complejo. De pronto, más bien, vamos a mirar hasta dónde llegamos y continuamos con los regímenes en la próxima antes de dar inicio al régimen sancionatorio. Los regímenes aduaneros son 3 regímenes aduaneros. Son 3: importación, exportación y tránsito aduanero. No tenemos el régimen de importación temporal para perfeccionamiento pasivo. No tenemos el régimen de exportación definitiva. Lo demás son modalidades. Los regímenes son 3: importación, exportación y tránsito aduanero. Y en estos regímenes aduaneros tenemos que tener en cuenta de que normalmente, quien tiene a la cabeza el inicio de la operación como tal es el importador o el exportador. Sin un importador o sin un exportador, no hay régimen aduanero, porque es que todo el comercio internacional está supeditado a una negociación internacional. Si no hay una negociación internacional, no hay nada. Pues ahí digamos que es una, como dicen los abogados, una afirmación de perogrullo. O sea, es algo que se da por descontado. Pero antes, con el 2685, si ustedes recordaban, casi que se obligaba al importador o al exportador a que usara un agente aduanero. Casi que era obligatorio el uso de un agente aduanero. Y desde el convenio de Kioto y luego posteriormente Kioto revisado, recogido luego por el marco SAFE de la OMA, por el Acuerdo de Facilitación del Comercio, le han insistido a Colombia que los terceros que se le agreguen a la cadena logística de comercio exterior son costos y son tiempos adicionales, que ojalá y que no existieran los intermediarios aduaneros. Por eso hoy con el decreto 1165 no es obligatorio hacer uso de las agencias de aduanas, no es obligatorio. Es opcional. Lo que pasa es que el tema aduanero es un tema altamente técnico, que tiene un componente de clasificación arancelaria, un componente de definición de métodos de valoración aduanera, que tiene un componente de normas técnicas, de conocimiento del comercio exterior, de valoración aduanera, incluso en muchos casos componentes de técnica aduanera relacionados con merciología, y no todos los importadores tienen decidido tener un departamento de comercio exterior. Eso es una decisión del importador, es una decisión del exportador. Y en un, digamos, porcentaje muy alto, las empresas se quieren dedicar
a su objeto social. Importar, distribuir, vender o producir, exportar, enviar a zona franca, pero no se quieren meter con el tema de trámites aduaneros. Para ese caso prefieren contratar los servicios de una agencia de aduanas. Entonces, en el tema de los declarantes, declarante es quien firma, quien suscribe las declaraciones aduaneras. Entonces, ¿quién suscribe las declaraciones aduaneras? Las agencias de aduanas, obviamente, cuando lo están haciendo en representación como agente aduanero de un importador o de un exportador. También los almacenes generales de depósito, pero aquellos que están autorizados por la Superintendencia Financiera, pueden ser declarantes. Han habido algunos durante mucho tiempo, como por ejemplo Almaviva. Almaviva ha sido almacén general de depósito, que también ha tenido agencias de aduanas, y ellos mismos han suscrito las propias declaraciones. Y casi que el declarante por excelencia es el importador o el exportador, cuando les digo que no está haciendo uso de una agencia de aduanas. Fíjense que nosotros, quienes hemos tenido la oportunidad de salir del país, somos declarantes. O los extranjeros que llegan al país son declarantes, es decir, los viajeros son declarantes. ¿Por qué? Porque hay algunas mercancías que se tienen que declarar, tanto a la salida del país como al regreso del país. Para eso hay una declaración, que es la declaración de viajeros, que es un formulario 530 que se debe de diligenciar solo en los casos en que los establece la regulación aduanera. Entonces, cualquiera de nosotros en cualquier momento somos declarantes. ¿Por qué? Porque estamos suscribiendo una declaración aduanera. Cuando yo les hablo de declaración aduanera, es cualquier declaración aduanera. Es una declaración de importación, es una declaración de exportación, es una declaración de viajeros, es una declaración de divisas, es una declaración de tránsito aduanero, es cualquier declaración. Quien suscribe cualquier declaración es declarante. Los servicios postales nacionales 472, por ejemplo, es declarante. Es declarante en el tráfico postal, que son la paquetería que ingresa y que sale del país, pero también las empresas que hacen envíos urgentes. ¿Cuáles son los envíos urgentes? Los envíos urgentes son esos paquetes, esas mercancías que ingresan o salen del país a través de los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes, como son FedEx, DHL, UPS, que son empresas de tráfico postal, que son declarantes en unas declaraciones generales que se presentan tanto en importaciones como en exportaciones, por todos los envíos, consolidando envíos. Después se mirará un poco las modalidades de tráfico postal tanto en importaciones como en exportaciones, que tienen algunas particularidades, pero acá quiero que quede muy claro de que cuando usted compra en el exterior una mercancía que le llega a su casa, o cuando usted envía al otro país una mercancía por FedEx o por DHL, siempre también va a haber un declarante, que es la empresa de tráfico postal por la cual usted está haciendo ese envío, o la empresa de tráfico postal que le trajo ese envío desde el exterior. Hay un declarante. Lo que pasa es que uno, cuando compra por internet, por Amazon, por eBay, uno realiza muchas operaciones que finalmente quien debe presentar las declaraciones, quien debe pagar, es el intermediario de tráfico postal, y esos costos se los están en algunos casos imputando al valor de la compra, al valor del envío, y se ve reflejado en el valor total que yo tengo que pagar por internet. Pero en algunos casos
cuando esos envíos llegan por 472, que es la empresa de tráfico postal, muchas veces el 472 entonces lo requiere a usted porque la autoridad aduanera le está haciendo un ajuste a ese valor, entonces ya usted tiene de alguna manera una responsabilidad subsidiaria con esa empresa de tráfico postal o con 472 frente a una controversia que le haga la autoridad aduanera. Es decir, aunque los declarantes son ellos, son 472 y los intermediarios de tráfico postal, usted como usuario que compra o que vende por internet nunca va a estar completamente desligado de las obligaciones aduaneras. Los turistas, ¿quiénes son los turistas? Ojo, diferencia entre viajero y turista, porque es que hay quienes confunden ser viajero con ser turista. Al turista se le define aduaneramente a esa persona que viaja con su vehículo o en su vehículo o transporta su vehículo. Entiéndase vehículo, su moto, su motocicleta, su carro, su yate, su avión. Lo que pasa es que de pronto no sé quién de los que están en la sala tiene esa capacidad, además que alguno tendrá esa capacidad, pero tenemos personas que se van a recorrer toda América y salen de Estados Unidos en su yate o en su avión o en su motocicleta. Y por cada país que va pasando necesita cumplir la regulación aduanera de ese país. Entonces nosotros a diario recibimos peticiones de turistas que ingresan en su avión o van a pasar por Colombia para seguir para Sudamérica en su motocicleta o en el yate, en fin. Estos son considerados turistas y estos turistas diligencian la declaración para el vehículo del turista, que se les da un término que normalmente es el mismo término que les otorga Migración Colombia, tiene que estar ligado, tienen que corresponder los dos términos, y que si el turista sale sin este vehículo, el vehículo queda en causal de aprehensión y decomiso. Y son varios, sobre todo los carros, las motocicletas que se han decomisado por este motivo, que Fiscalización Aduanera les da un tiempo para que salgan con el vehículo después de que ya se incumplió con ese término y paguen una sanción, pero si cumplido ese término que les da Fiscalización Aduanera no salen, Fiscalización Aduanera puede solicitarles poner a disposición de la DIAN ese vehículo para hacerle la medida cautelar de aprehensión y posterior decomiso. Los consignatarios de entregas urgentes son empresas que normalmente mercancías que tienen esta calidad de urgentes. Normalmente son, por ejemplo, Avianca, mucha de la mercancía que ingresa al país es con esta calidad de consignatario de entregas urgentes, porque son repuestos que está esperando el avión a ser instalado el repuesto para que el avión pueda continuar con su vuelo internacional. Hay entregas urgentes relacionadas con la naturaleza de la mercancía, como por ejemplo animales, como por ejemplo órganos humanos que vienen para un trasplante. Estos consignatarios de entregas urgentes diligencian una declaración, que es una declaración demasiado sencilla, es casi que un formato, pero que posteriormente, dentro del término establecido, deben de presentar la declaración de importación, pagando los tributos aduaneros y cumpliendo con todos los requisitos, pero se les define como consignatarios de entregas urgentes porque no es cualquier empresa, son empresas que ya tienen de alguna manera la autorización para este tipo de operaciones en razón a la naturaleza de la mercancía o en razón a que la mercancía se requiere con esta calidad de urgencia manifiesta. La nación, los municipios son declarantes, los entes territoriales, los agentes diplomáticos, los diplomáticos en misión. Nosotros nos hemos encontrado con funcionarios diplomáticos que van a salir de vacaciones o vienen de vacaciones y quieren sacar del país o ingresar al país cantidad de mercancías que no están permitidas. Entonces, al momento de solicitarle la misión, el documento que los acredita como diplomáticos y la misión que están desarrollando, muchas veces
se tienen ciertos inconvenientes porque es que la norma es muy clara a decir que los agentes diplomáticos consulares tienen una serie de ventajas, bastantes en mi opinión y para mi gusto, pero en desarrollo de la misión. Cuando no están en desarrollo de la misión, ellos no son beneficiarios de la regulación aduanera que les da esta gabela por ser agentes diplomáticos. Las empresas transportadoras autorizadas por la DIAN para realizar cabotaje. Cabotaje, lo vamos a ver, hace parte de la modalidad de tránsito aduanero cuando una mercancía va de un puerto a otro puerto o de un aeropuerto a otro aeropuerto bajo control aduanero. Empresas transportadoras o persona que transborda mercancías. El transbordo está relacionado con esas mercancías que llegan al país para continuar su viaje a otro país y que requiere que se cambie del modo o del medio de transporte, sobre todo del medio de transporte. Pasa mucho en aéreo, cuando se va a transbordar de un avión que solamente llega hasta Colombia para otro que ya sale a un destino mucho más internacional, o también en los puertos, como por ejemplo un buque que llega a Cartagena y que en Cartagena recoge muchas mercancías para continuar su ruta internacional. Estos transbordos los tienen que hacer personas, empresas debidamente autorizadas. Ellos declaran en la declaración de transbordo. Los usuarios que son declarantes, les reitero, siempre tendrán su propia declaración que debe ser suscrita, firmada. Quienes presentan declaraciones simplificadas son los que ingresan mercancía del resto del territorio aduanero nacional a San Andrés, lo mismo que los usuarios. Los usuarios que son beneficiarios de los programas especiales de exportación de los PECs. Sabemos que los PECs son unos programas relacionados con que se hagan operaciones en Colombia para que finalmente una mercancía salga al país. Es decir, un cliente en el exterior puede contratar una empresa que le fabrique un producto, a otra que lo empaque, a otra que le haga la gestión logística y que este último lo exporte. En este sentido es que son los programas especiales de exportación y más adelante miraremos un poco esto. Los autores de obras cuando van a sacar o cuando van a ingresar mercancías en el país deben de declarar en sus declaraciones, que estos trámites normalmente a la salida se hacen en las secretarías de gobierno de los departamentos, en las secretarías de cultura de los departamentos, algunos, dependiendo cómo esté la estructura departamental, hay veces que cuando no hay en Secretaría de Cultura, lo hacen la Secretaría de Gobierno, en fin, pero son unas certificaciones que se deben de obtener donde se acredite que quien va a hacer la operación es el autor de la obra, que tiene la autorización para exportar esa obra y es de alguna manera una forma de controlar las operaciones relacionadas con obras y entendiendo como obras las pinturas, los cuadros, las esculturas y en términos generales las obras artísticas que puede tener un tema de derechos de autor para controlar la salida y el ingreso de este tipo de mercancías. Los consorcios y las uniones temporales, como su nombre lo indican, cuando van a llevar a cabo unos proyectos de construcción, de infraestructura y se constituyen para este tipo de proyectos, pueden declarar tanto las importaciones como las exportaciones
a través del propio consorcio o de la unión temporal. Y en este caso entran a ser declarantes. A ver qué pasa que no me está. Bueno, ya entrando como tal al régimen de importación, pues ya propiamente dicho. Vamos a ver que el régimen de importación lo constituyen 4 temas muy especiales, muy particulares. Así está diseñado el decreto 1165, la regulación que establece la resolución 46 también lo tiene en este mismo esquema. Y sus respectivas modificaciones, el decreto 390 y la resolución 39 también lo desarrollan en este mismo sentido. Y es una manera lógica de llevar a cabo un proceso de importación. Y un proceso de importación inicia con la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Y en esa llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional puede ser que haya mercancía que se importe para el tráfico, para las transacciones, para el consumo nacional e internacional a través de un importador, pero también hay mercancía que llega al territorio aduanero nacional para ser consumida dentro de los propios medios de transporte, para ser vendida a los viajeros en los medios de transporte, y eso tiene una regulación especial que es esas provisiones de a bordo, las provisiones que necesita el avión, que necesita el buque, digamos que un crucero. Imagínense cuántos alimentos, cuántas camas, cuánta ropa, cuántos licores, cuánta comida necesita un buque de un crucero para atender a todas las cientos y hasta miles de personas que van en un crucero. Todas esas mercancías tienen una regulación especial. Y luego más adelante viene el proceso de importación propiamente dicho, todo lo previo a la importación, y ya viene a finalizar el tema del régimen de importación con las modalidades de importación. Las modalidades son los modos, son las formas, son dependiendo el para qué es que yo voy a traer una mercancía, y dependiendo el para qué es que la voy a traer, es que voy a utilizar una modalidad de importación. En el régimen de importación existen unas declaraciones, y les hablaba al principio de que cuando nosotros nos encontramos con mercancía que es presentada, pero que a pesar de que es presentada muchas veces no está en los documentos soportes, no está en la factura o no está en el documento de transporte, pero la mercancía se considera presentada, entonces procede una declaración de legalización, siempre y cuando la mercancía se encuentre presentada. Eso es un tipo de declaración, la de legalización. Muchas veces en todo el trámite aduanero se cometen errores, pero esos errores están relacionados con errores formales en las declaraciones. Esos errores formales en las declaraciones muchas veces llevan a que sea necesario corregir la declaración. Por eso tenemos también declaraciones de corrección. Y en algunos casos se hace necesario cambiar el fin para el cual yo importé una mercancía. En algunos casos, yo importé una mercancía para que volviera a salir del país, la importé temporalmente, pero finalmente decidí que voy a hacer uso de la opción de compra, la voy a dejar, no la voy a volver a sacar. Entonces, ¿qué tengo? Que la obligación aduanera es de modificar esa declaración, de pasar de una declaración temporal a una declaración definitiva.
Entonces también tenemos la modificación de la declaración de importación. La declaración de importación bajo la modificación solamente está diseñada para el cambio de modalidad, de una modalidad a otra. No se modifica una declaración de importación para corregir errores, para rescatar una mercancía, no. La modificación de las declaraciones es para cambiar de una modalidad a otra, para cambiar de una importación a la que yo quise acogerme a un tratado de libre comercio o quise acogerme a un beneficio para que tuviera una franquicia y finalmente no lo pude obtener, no pude obtener el visto bueno, no pude obtener la franquicia, entonces tengo que modificarla de una importación con franquicia a una importación completamente ordinaria. Entonces es en estos casos donde procede la modificación. Entonces, estos son las declaraciones, además pues de la declaración inicial. Siempre habrá en principio una declaración inicial y a esa declaración inicial en algunos casos tendrá que presentarse luego una legalización de esa inicial o una corrección de esa inicial o una modificación de esa inicial. En cuanto a las legalizaciones, en algunos casos no es requisito que exista una inicial, porque si antes de presentar la declaración se advierten los errores en descripción, se advierten que hay unos sobrantes justificados de mercancía, de una vez se puede presentar legalización sin tener que presentar una inicial. Siempre entonces será documento soporte de la legalización, de la corrección y de la modificación. La declaración inicial siempre será documento soporte. Si existe la inicial, como les digo, en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de las legalizaciones, no siempre hay una declaración inicial. Bueno, ahí hay unas normas ya muy concretas donde dice pues que las declaraciones se deben de presentar en el lugar donde está la mercancía. Moisés, Dime. discúlpeme, le hago una pregunta a Jorge. Jorge Sabogal, ¿qué más, Moisés? Oh, Jorge, ¿cómo estás? Bien, Cuéntame. hermano. Es que siempre en lo personal he sostenido una discusión y es cuándo se entiende una mercancía presentada, cuándo no y cuándo procede la legalización en esas mercancías presentadas. En el lugar de arriba uno no declara mercancías, lo que hace es presentar bultos, peso y número de bultos. Pero hay algunas administraciones que pretenden la descripción de la mercancía en el documento de transporte, entonces no permiten esa legalización. Es una discusión que no se ha podido saldar. Vea, No sé si hay algo que aclare sobre eso. Vea, nosotros siempre, y por lo menos la interpretación holística que le hemos dado, por lo menos en Medellín, lástima pues que las direcciones seccionales a veces actuamos tan distintos, pero a eso hay que darle una interpretación holística, y ahí la doctrina dice que hay que hacer un análisis integral de la operación de comercio exterior, de la operación. Y la operación de comercio exterior, en mi opinión, aunque en este decreto 920 dice que la operación de comercio exterior inicia con el documento de transporte, en mi opinión la operación de comercio exterior inicia desde que hay una transacción comercial, inicia desde que se expidió una factura, un documento equivalente en el exterior. Y a esto se le debe dar una interpretación mucho más amplia de mercancía presentada, y estamos en espera de que salgan pronunciamientos en este sentido, porque es que desde un pedido, desde mismo un orden de pedido, se puede interpretándolo y haciendo análisis
del documento de transporte, del mismo manifiesto, de todos los documentos que hacen parte de la operación de comercio exterior, podrá poder definir si una mercancía es presentada o no es presentada. En mi opinión, para mí una mercancía que no es presentada es la mercancía que viene absolutamente disimulada, que viene absolutamente sin ningún documento. Que es obvio, que es obvio la intención de ocultamiento, que es obvia la intención de que la mercancía no pase por todos los trámites aduaneros. Pero si el usuario presenta documentos de la mercancía y documentos que vengan desde la misma operación de comercio exterior, documentos que de alguna manera, haciendo ese análisis holístico de todo, se pueda verificar de que la intención de declarar está, de que en el documento de transporte, así sea de una manera general, está, cantidad de piezas, cantidad de peso, de que se pueda determinar estas certezas, en mi opinión, es mercancía presentada. Lo que pasa es que sí hay mercancía que viene absolutamente disimulada y que mercancía que no llega sin ningún tipo de documento, pues no podíamos decir que mercancía es presentada porque ingresó por una zona primaria aduanera, ¿no? No necesariamente porque la mercancía está en una zona primaria aduanera es mercancía presentada. Si así la mercancía hubiera ingresado por una zona primaria aduanera, si no tiene ningún tipo de documento que permita hacer un análisis integral, nunca va a ser mercancía presentada. Es en mi humilde opinión. Pero bueno, digamos que en estas definiciones que yo les daba al principio, se ha tratado como de aterrizar ese término de mercancía presentada, porque hay mucha disparidad de opiniones. Y usted sabe que cuando estos procesos llegan al contencioso, los jueces... 52 dianes, Moisés. ¿Cómo, perdón? Tenemos 52 dianes, además sí. de la nacional. Exacto. Y cuando estos procesos llegan al contencioso, los jueces de la República no fallan con rigurosidad técnica, fallan es con base en principios, en lógicas, y muchas veces estos temas tan técnicos no son ni siquiera manejados por los jueces. Entonces, a esto hay que darle mucho más claridades. Y me parece que estamos en mora de que este tema de mercancía presentada, análisis integral, sea mucho más aterrizado. Y hoy, por ejemplo, me encontraba con un tema en exportaciones. Hemos hablado mucho de mercancía presentada en importaciones. Y la mercancía presentada en importaciones se puede legalizar. Nosotros estamos haciendo unas aprehensiones de oro en exportaciones. ¿Cómo entiendes tú qué es mercancía presentada en exportaciones? ¿Cómo vas tú a legalizar una mercancía presentada en exportaciones? Es que la regulación aduanera, de todas maneras, tiene todavía muchos temas que están en desarrollo, que no están bien decantados. No sé, Jorge, de todas formas, una discusión ahí que tenemos que seguir adelante. Hay que darla porque es que, bueno, es la mentalidad restrictiva como funcionarios. Sí, pero a nosotros los funcionarios, a algunos, no a todos, porque hay funcionarios con una mente muy abierta, pero nos hace falta conocer un poco las aduanas del mundo. Hay que conocer cómo funciona la aduana de Corea, hay que conocer cómo funciona un poco la aduana de China, Le metemos política, Moisés. Eso es verbigracia a la excepción que aplicó Presidencia para el tema de la sanción al alcalde de Maicao. No aplicamos la norma internacional. No, y tenemos nosotros que mirar cómo está funcionando el comercio exterior y la costumbre internacional. Cómo está funcionando la costumbre internacional y tenemos que actualizar nuestras normas a la costumbre internacional, a la regulación internacional y a los preceptos normativos internacionales y no quedarnos, porque estamos bien quedados.
y analizamos las normas de una manera restrictiva, a como muchos incluso todavía se quedaron con el 1150, no sé si se acuerdan del 1150, de la norma, de normas anteriores al 2685. Y no, estamos en un mundo globalizado donde en el comercio internacional todos los días se están dando fenómenos económicos diferentes que tenemos que actualizar a nuestra regulación aduanera y a la interpretación aduanera. Entonces, Moisés, dime. hay una pregunta en el chat. Sí, ¿qué dice? Cuéntame. ¿Qué pasa con las importaciones que efectúa una persona natural por medio de una página de internet, Amazon, AliExpress, etcétera? Y allí mismo se le informa que no es necesario pagar ningún impuesto de entrada al país. Pregunta de Oscar Suárez. Vea, hay algunas mercancías que eso se llama, la pregunta que están haciendo está relacionada con un régimen, con una modalidad de importación, perdón, que es tráfico postal. Existen tratados de libre comercio, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que establece un no pago de tributos aduaneros, pero dependiendo del monto de las mercancías. Es decir, en el régimen de tránsito aduanero hay que mirar muy bien de dónde viene la mercancía para definir si paga o no paga tributos aduaneros. En términos generales, normalmente una tarifa del 15% es una tarifa general para las mercancías de tráfico postal, envíos urgentes. Ojo, pero algunos tratados de libre comercio tienen exoneración de tributos cuando, por ejemplo, la mercancía no supera los $200. Por ejemplo, cuando la mercancía tiene un valor superior a $2,000, entonces, y llega por este tipo de modalidad, hay que hacer cambios de modalidades. Pero si tú compras por internet, la mercancía te va a llegar a tu casa y tú no vas a pagar tributos aduaneros, a ti te llega a tu casa, pero es que esos tributos aduaneros los pagó o los va a pagar consolidadamente FedEx o DHL dentro de los 15 días siguientes. Es decir, las empresas de tráfico postal y 472, que es la empresa nacional postal, y los de envíos urgentes, que son los demás que les vengo mencionando, cada 15 días tienen que mirar o declarar en ese transcurso de los 15 días los tributos aduaneros que ellos le cobraron a sus envíos y presentar la declaración y pagarla dentro de los 5 días hábiles siguientes. No quiere decir de que usted no los pague, lo que pasa es que a usted ya se los están cobrando en la mercancía que compraste, en la mercancía que compró, está liquidado todo, los fletes, los tributos. Por eso las mercancías que usted envía o que te llegan por tráfico postal normalmente son un poco más costosas. Son más costosas porque ahí están recargados todos los costos aduaneros y por eso es que esta modalidad tiene algunas restricciones. Son mercancías que no pueden superar un monto, que no pueden superar un peso establecido. Hay algunas mercancías que no pueden ingresar por tráfico postal, otras mercancías no pueden salir del país por tráfico postal, tiene algunas restricciones. Pero sí hay tributos aduaneros en estas mercancías, normalmente no los paga quien los compra, sino la empresa intermediaria de tráfico postal, y dependiendo si hay un tratado de libre comercio, en algunos casos el tributo aduanero es menor o en algunos casos es cero, pero en términos muy generales. Ya cuando se esté mirando la modalidad de tráfico postal, se decantará un poco más detalladamente esos temas que yo le estoy diciendo de cupos, de peso, de volumen de mercancía. ¿Listo?
Bueno, la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional es el punto donde comienza la obligación aduanera, como lo habíamos dicho inicialmente. La obligación aduanera en la importación. Y la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional tiene todos unos pasos que se llevan a cabo en la división de carga. Antes esto era un grupo, carga era un grupo interno de trabajo, pero con la reestructuración del 2021, carga quedó como una división, la división de control de carga. Todo este proceso que vamos a referenciar acá, desde el arribo del medio de transporte, que tiene que hacerse por lugares habilitados, desde el aviso de arribo de ese medio de transporte, que siempre se tendrá que avisar, sobre todo cuando un vuelo llega sin carga o solo con pasajeros, hay un tiempo estimado de 1 hora en aéreo, 6 horas mínimo en marítimo, a no ser de que haya un arribo forzoso, se tiene que avisar que un medio de transporte llega sin carga o solo con pasajeros. Deberá haber un aviso de arribo del medio de transporte en estos casos. En estos casos. ¿Por qué? Porque cuando sí llega con carga, cuando sí llega con mercancía, lo que se tiene que avisar con más tiempo es realmente la información de la mercancía que va a llegar. Y esa información de esa mercancía que va a llegar está en los documentos de viaje. ¿Qué son los documentos de viaje? El manifiesto de carga, que es un solo documento, que es el documento que identifica toda la carga que va en un avión o en un buque o en un transporte terrestre. El manifiesto es uno solo, pero los documentos de transporte son los documentos que acompañan o que describen propiamente la mercancía. Y que estos documentos de transporte cambian de nombre dependiendo el modo de transporte por el que vaya a llegar la mercancía. En modo aéreo se llaman guías aéreas, en marítimo se llaman BL o conocimiento de embarque, y en terrestre se llama carta aporte internacional. Y hay unos términos que están diseñados de alguna manera para permitir que los controladores de carga, los funcionarios controladores de carga, puedan conocer previamente a la llegada al medio de transporte qué mercancía va a llegar y pueda hacer la respectiva gestión de riesgos y pueda previamente perfilar, digamos, el control, el tipo de control que se va a hacer a ese vuelo o a ese buque, a ese camión. Por eso son 3 horas antes de la llegada en el modo aéreo. Pero aquí está la particularidad de que hay trayectos cortos. Los trayectos cortos es cuando la mercancía viene de países donde no se superan las 4 horas, que estos trayectos cortos normalmente son mercancías que vienen como de Centroamérica, en fin. En el marítimo se deben de enviar, se deben de transmitir esa información electrónica mínimo 12 horas antes de la llegada de la mercancía. Y esto aplica para todo lo que tiene que ver con los agentes de carga internacional, que son unos agentes, los vamos a ver posteriormente, que son encargados de consolidar mercancías. ¿Qué son consolidar mercancías? Es reunir muchos clientes en un solo documento de transporte para mandar unas guías máster, unas guías madres con unas guías hijas que de alguna manera van a ser todo parte de un solo documento madre. De este temita lo podemos mirar luego, pero la idea es que tengamos muy claro de que también hay unos trayectos cortos en marítimo, y en esos trayectos cortos debe de enviarse la información mínimo con 6 horas
de anticipación. ¿Qué se considera trayecto corto en aéreo? ¿Qué se considera trayecto corto en marítimo? Hay una resolución de la DIAN donde establece qué países, qué puertos son trayectos cortos, son considerados trayectos cortos, qué puertos son considerados trayectos cortos en marítimo. O sea, no es a la interpretación, no está plenamente regulado. Y en terrestre, digamos que aquí hay una particularidad y es que la transmisión electrónica de los documentos se presenta antes o en el mismo momento en que el medio de transporte va a llegar a la frontera, desde que llega. Y en el transporte multimodal, digamos que tenemos un documento que es la continuación de viaje, porque hay varios modos, medios de transporte, y estos varios modos o medios de transporte requieren que haya un documento, una declaración que permita o que debe autorizar la autoridad aduanera para que se continúe con ese otro medio o modo de transporte. Y después de que previamente se ingresaron los documentos, se transmitieron electrónicamente los documentos, que hago una claridad, esto se hace a través del sistema informático aduanero. Para este caso todavía estamos con un sistema viejo, por así decirlo, viejo para presentar las declaraciones, pero tenemos, mejor dicho, dos sistemas. Un sistema que se llama SIGA y un sistema que se llama MUISCA. Este proceso se hace en el sistema MUISCA Importaciones, pero vamos a ver un momento en que esta información de MUISCA Importaciones se tiene que migrar a un sistema SIGA, que es viejito, para poder presentar las declaraciones de importación. Entonces, cuando hablamos de que esta información llega por el sistema informático aduanero, llega por el sistema MUISCA Importaciones, pero más adelante tendrá que migrar a SIGA Importaciones, porque todavía no tenemos un sistema definido, y eso es lo que se pretende con el nuevo sistema que está diseñando o que va a entrar en vigencia con la próxima regulación aduanera, y es que haya un solo sistema, no un sistema partido en dos, uno para carga y otro para importaciones, sino que sea un solo sistema. Pero esta información, el aviso que el medio de transporte llegó, que se hace al momento en que el avión aterriza y se parquea en las plataformas, o el buque en los muelles, o el camión en la frontera, todo este aviso de llegada se hace a través de MUISCA. Cuando se avise que la mercancía ya se terminó de descargar, cuando la empresa transportadora contó la mercancía, verificó si hay sobrantes, si hay faltantes, y reportó esas inconsistencias, que en aéreo se tiene que hacer 12 horas siguientes a la presentación de ese aviso de finalización, y en marítimo 24 horas siguientes. Esas inconsistencias hay que justificarlas porque hay sobrantes, porque hay excesos o porque hay faltantes, y los sobrantes se justifican en que la mercancía fue cargada a último momento, o que esa mercancía iba para otro país y por error la embarcaron para Colombia. Todo eso tiene que ser a través de medios probatorios, ese sobrante o esos excesos. Y los faltantes, digamos que se justifican a través del tiempo, y es que se da un plazo hasta de 2 meses para que llegue la mercancía faltante, la que se quedó, o si se rescindió el contrato de transporte, porque muchas veces una mercancía que llega en noviembre para la temporada de diciembre y es adornos o juguetes, pues un importador muchas veces va a desistir en enero, pues ya en enero esa mercancía no le va a servir. Entonces, con que se presente que se rescinde el contrato de transporte, de que la mercancía ya no va a llegar, pues eso es una forma de justificar esos faltantes de mercancía.
pero siempre esas inconsistencias hay que justificarlas, y el no justificar las inconsistencias, lo vamos a ver después, es una conducta que genera sanciones. Bueno, yo creo que por el momento podemos dejar por acá por el momento, porque digamos que definitivamente una sola clase para mirar todo el proceso de importaciones y exportaciones es muy corta. Entonces, la idea tampoco es llenarlos de mucha información en una sola sección. Tenemos, voy a definir con Liliana, porque creo que la próxima sesión la haríamos el lunes, no martes, sino lunes, pero les estaríamos avisando con tiempo. Digamos que yo tengo unos temas de horarios muy complejos y me tengo que ir como adaptando a muchos temas también de clases personales y de itinerarios. Les confirmo luego, pero lo más probable es que la próxima sesión la hagamos el lunes. No sé si de pronto hay alguna pregunta hasta acá o podemos dejar por hoy la clase, Liliana. Moisés, bueno, no hay preguntas en el chat. Por otro lado, decirle a los compañeros que tenemos un formulario para que por favor lo diligencien para enviarle las memorias una vez termine las capacitaciones, Moisés. Sí, cuando se termine toda la capacitación le enviamos las memorias. No las voy a enviar así, digamos, parcialmente, sino ya cuando ya finalicemos. Es una forma de incentivar a los juiciosos que van a estar hasta el final. No sé, ¿tienen de pronto alguna pregunta final, alguna observación? Si no, pues damos por finalizada la sesión de hoy. Doctor Moisés, muy buenas noches. Buenas noches, Diana. Cuéntame. Gracias. Le habla Diana Manjarres de la seccional de Florencia. Bueno, para quienes no somos aduaneros y para quienes se nos dificulta un poco este tema por cuestiones de que solo nos enfocamos en la parte tributaria, quedé un poco enredada con la discusión que hubo en cuanto a la mercancía presentada. El orden es: primero se da la mercancía presentada y luego se pasa a la etapa de legalización. Sí. Lo que pasa es que cuando se hace una aprehensión, que es una medida cautelar de la que vamos a hablar, encarga no, también puede ser en zona secundaria. Se supone que esa aprehensión es una medida cautelar para verificar la legal introducción de la mercancía al territorio aduanero nacional. ¿Cómo se verifica esa circunstancia? El parámetro más importante para verificar esa circunstancia es si la mercancía fue o no fue presentada al momento de ingresar al territorio aduanero nacional. Es importantísimo saberlo, porque si esa mercancía no fue presentada, no se considera presentada, eso simplemente es contrabando abierto. Eso no se puede legalizar. Eso es en plata blanca, contrabando. O sea, es decir, eso entró sin ningún tipo de documento aduanero. Entró sin nada. Pero si se puede determinar que hay documentos, que hay un documento de transporte, que hay una guía aérea o hay un BL, que hay un manifiesto, que hay facturas y que uno puede coger todos esos documentos y mirar que son los mismos bultos, que es el mismo peso, que es la misma naturaleza de la mercancía, que de pronto incluso en la descripción corresponde el documento de transporte con la factura. Entonces uno puede decir, no, esto es mercancía que se le presentó a la autoridad aduanera en su momento y por habérsele presentado procede una declaración de legalización. Entonces se presenta la declaración de legalización, se paga la sanción a que haya lugar, los tributos aduaneros que se dejaron de pagar, la sanción que haya lugar, los intereses,
y con esa declaración de legalización, la mercancía queda en libre disposición. Pero es importantísimo tener muy claro esa definición de mercancía presentada. ¿Sí me hago entender, Diana? Ok, sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, bueno, buen descanso y nos vemos la próxima semana. Gracias a Gracias. todos y gracias a ti, Moisés. Gracias. Bueno, Moisés, hermano, muchas Compañeros, gracias. Muchísimas gracias. silencien por favor con todo gusto. el formulario para las memorias. Muchas gracias a todos por la asistencia. En el chat encuentran el formulario. Muchas gracias, Moisés. Con todo gusto, con todo gusto. Moisés, muchísimas gracias por tu tiempo. Con gusto, Liliana.